Hola, soy Manke. Hoy aprenderemos los nombres de animales salvajes en Mapudungún Pehuenche. ¿Listos? Empecemos. Comencemos nuestra aventura. Nuestro primer animal es un felino grande, fuerte y muy ágil. ¿Saben de quién hablo? Se llama tapeñí. Le gusta trepar montañas y correr por los bosques. En la lengua Mapudungún Pehuenche, a este increíble animal se le llama tapeñí. En español le decimos puma. Ahora vamos a practicar juntos. Repitan después de mí, con una voz fuerte como el puma. Tapeñí. ¡Excelente! Ahora conozcamos a un amigo muy astuto que vive en los bosques andinos. Miren su pelaje rojizo y su cola larga y peluda. Su nombre es... Siempre está atento y es muy inteligente y mentiroso. En el idioma pehuenche, al zorro lo llamamos. En español, es zorro. ¿Están listos para decirlo? Vamos, todos juntos. Muy bien hecho. Y ahora miren hacia el cielo. ¿Ven esa ave gigante que vuela alto sobre las montañas? Es el majestuoso cóndor andino. Con sus alas enormes planea con elegancia. En Mapudungún Pehuenche su nombre es Manke. Sí, como yo, su amigo Manke. Es un honor llevar el nombre de esta ave tan poderosa. En español lo llamamos cóndor. Ahora digámoslo con orgullo, Manke. Ahora que hemos conocido a estos tres increíbles animales, es hora de poner a prueba su memoria. ¿Están listos para un desafío? Veamos cuánto han aprendido hasta acá. Es la hora del quiz. Prepárense. Comencemos con el poderoso león de montaña. Primera pregunta, ¿cómo se dice puma en Mapudungún Pehuenche? Tómense un momento para recordar. Las opciones son A, ñaiquí, B, tapeñí o C, manque. ¿Cuál será? Elijan su respuesta. Correcto, la respuesta es B, tapeñí. Excelente. Recuerden que tapeñí significa gran hermano, una señal de gran respeto. El dueño de la montaña. Muy bien. Ahora pensemos en el ave majestuosa que vuela alto sobre los Andes. Segunda pregunta. ¿Cómo se dice cóndor en pehuenche? Las opciones son A, tapeñí, B, manque, C, canín. Correcto. Es la B, manque como yo. Es un honor llevar el nombre de una criatura tan magnífica, el rey de los cielos. Lo están haciendo genial. Y para nuestra última pregunta, pensemos en nuestro amigo astuto, rápido y mentiroso. ¿Listos? Última pregunta. ¿Cómo se dice zorro en pehuenche? Las opciones son A, B, ovisa, C, tapeñí. Perfecto. La respuesta correcta es la A. Lo lograron. Kume kudau. Al zorro, algunos también le llaman coila, que significa mentira. Han hecho un trabajo increíble. ¡Qué viaje increíble por la fauna cordillerana! Hoy aprendimos varias palabras nuevas en Mapudungún Pehuenche. ¿Listos para repasar y aprender más nombres de la fauna cordillerana? Ya aprendimos los nombres de algunos grandes cazadores, el puma, tapeñí y el astuto zorro. Ahora veremos algunos más pequeños, el conejo, conecu y la veloz liebre, marrá. Sigamos con los reptiles. La culebra es vilú y la lagartija, vilcún. Miremos al cielo para ver al majestuoso cóndor, mañique, al águila, ñamcu, al peuco, cocorrí y al jote, canín. Escuchemos el canto del zorzal, wilki, y de la tórtola, maicoño. Y no olvidemos al sabio búho, nucú, la cachaña, rahuilma, a la butarda, caiqueñ, y al corredor más rápido, el ñandú, choique. ¡Fantástico! Cada una de estas palabras es una ventana a la cosmovisión pehuenche, una cultura que vive en profunda armonía con la naturaleza. Al aprenderlas, honramos una herencia ancestral y la tierra que estos animales llaman hogar. Es una conexión profunda con nuestro entorno. Si te emocionó este viaje, suscríbete a Svideo Manke para no perderte ninguna aventura. En nuestro próximo video, pasaremos de los nombres a la acción. Aprenderemos frases completas para saludar y presentarnos en pehuenche. Será muy divertido. Prepárate para seguir explorando. Peucayal, nos vemos pronto.